me emociona muchísimo poder compartir este espacio con tanta gente. De verdad, yo siempre comento que me encantaría que no se quedara aquí en esta plática, ¿no? Si fuera el principio de una alianza con todos ustedes. Disfrutamos mucho trabajar con Iluminemos y también pues con cada uno de sus historias. Me encantaría conocerlos. Entonces, pues sepan que el trabajo de Amad siempre está abierto y Amad está abierto para cualquier cosa, cualquier duda. Estamos disponibles. Y bueno, empezamos con, con la plática, que es como el previo y el marco, como decía Gerardo, al taller que estamos promocionando de sexualidad en personas con autismo y discapacidad intelectual y del desarrollo. Queremos pues, como invitarlos a este tema donde vamos a profundizar mucho más el tema de sexualidad. Ahora vamos a dar como el previo y comentaba en la mañana que había un poco de controversia en el título, que platicábamos el equipo de Iluminemos y Amad. En Amad siempre estamos constantemente impulsando un lenguaje inclusivo y siempre estamos en la lucha de decir personas con autismo, personas con discapacidad. Y entonces cuando me mandan el templete de la presentación y dice etapas de desarrollo en personas autistas, pues yo hice mi comentario, ¿no? De, oye, ¿cómo ven si ponemos el con autismo? Y después de un debate padre en compartir ideas, ellos me decían, es que muchas de las personas con autismo pues, se refieren ellos mismos como autistas, y las familias también con miembros con miembros con autismo también dicen, mi hijo autista, ¿no? Y en sí el DSM-5 pues habla del trastorno del espectro autista. Entonces, al final, platicando, llegamos a la conclusión de que lo más importante es dignificar a la persona. Lo más importante es, de manera auténtica, preocuparnos porque la persona participe en la conversación. Que estemos hablando de la persona, de mi hijo, de mi familiar o de una persona con autismo y lo respetemos, que esté ahí presente en el sentido de dignificarlo, ¿no? No solamente pensando en el diagnóstico, sino como persona antes que nada. Entonces, haciendo ese previo, pues eso, invitarlos a la reflexión y entender que el lenguaje evoluciona y seguramente la idea del lenguaje, lo más importante es sí preocuparnos por él, porque el lenguaje construye verdades, pero lo más importante es que el lenguaje nos haga incluir, que nos lleve a prácticas inclusivas. Entonces, como decía Gerardo, pues lo que quieran utilizar, pero siempre y cuando sea con la intención de incluir, intención de hacer presentes a las personas con autismo y con discapacidad intelectual y del desarrollo. Entonces, bueno, pasando ya directo al tema, hablando un poco de teoría, de qué es el desarrollo, para entender un poco, la biología habla que es la evolución progresiva de las diferentes etapas vitales de un organismo. Cuando ya hablamos en psicología, hablamos del individuo, del ser humano, y es el proceso continuo y dinámico por el cual los individuos experimentan cambios en su funcionamiento mental, emocional y social a lo largo de su vida. Entonces, pues aquí en esta plática vamos a hablar de las diferentes etapas por las que pasa el ser humano, que es la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez. Y pues una de las premisas más importantes y que me gustaría que se quedaran con esta idea es que las personas con autismo y con diferentes discapacidades intelectuales y del desarrollo pasan por las mismas etapas de desarrollo que cualquier otra persona. Ahora, sí es cierto que puede haber desfases en distintos aspectos, eso no lo podemos negar por la propia condición. Puede haber una dificultad en realizar actividades de la vida diaria, les cuesta trabajo mucho más las cosas, por supuesto. Puede haber desfases académicos, es decir, a lo mejor un chico de 15 años no tiene acceso a la lectoescritura y por el hecho de que no sepa leer o escribir, no quiere decir que en las otras esferas de la vida a nivel emocional no esté viviendo las mismas situaciones que sus demás, que las personas neurotípicas, ¿no? Entonces es importante ¿por qué? Pues porque creemos muchas veces que tenemos niños eternos, ¿no? Y bueno, lo voy a volver a mencionar más adelante, pero sí es importante entender que no porque no sepa leer y escribir o tenga un desfase académico, tiene una edad y una inmadurez de esa edad, ¿no? Porque de un chiquito de 6 años. En algunos aspectos, en el aspecto académico, sí tiene una edad de 6 años, pero cronológicamente y a lo mejor a nivel emocional y a lo mejor en intereses, quiere tener una pareja como cualquier chico de 15 años, quiere tener amigos como cualquier otro. Entonces tenemos que ir teniendo esa claridad de que es un espectro, ¿no?
Y bueno, también existe y es real una inmadurez emocional y social. Claro, por la misma condición del espectro del autismo, hay inmadurez emocional. Muchas veces no saben cómo manejar sus emociones, expresarlas de manera adaptativa, y sí tienen berrinches y tienen conductas emocionalmente inmaduras, pero como les decía, son en momentos, ¿no? No porque se comporte algunas veces de esa manera, quiere decir que lo vamos a tratar la vamos a tratar como un niño más pequeño, ¿no? Ahora, durante estas etapas tienen las mismas características y las mismas necesidades. Es verdad que requieren apoyos, el hacer amigos no es de manera natural, ¿no? Les cuesta mucho trabajo entablar relaciones personales, pero si les damos los apoyos necesarios, lo van a lograr, ¿no? Y si creamos entornos inclusivos, creamos entornos donde ellos puedan expresar pues sus necesidades, entonces probablemente vivan la etapa con mucho más facilidad. Y, ay, estoy moviendo. Y es importante que se respete los intereses y se brinde la información necesaria para tomar decisiones sobre su vida, ¿no? O sea, ellos no nos van a pedir muchas veces información, lo comentaba en la mañana, pero nosotros tenemos que brindársela. No porque no se acerquen a preguntarnos quiere decir que no les interese, ¿no? Esta dificultad de comunicar muchas veces limita y nosotros tenemos que estar ahí pendientes para dar la información necesaria. Vamos a comenzar con la infancia. Vamos a platicar todo lo que pasa. Y bueno, voy a dar ciertas características de lo que se espera en una persona neurotípica y hacer los matices de qué es lo que pasa en muchas ocasiones con las personas con autismo o con alguna discapacidad intelectual o del desarrollo. Y pues características y definición de la infancia, pues es que es una etapa de la vida donde el ser humano hay más cambios, ¿no? Desde ser un bebito hasta, pues ya un recién nacido, hasta los 6 años, en donde ya caminamos, somos mucho más independientes y bueno, se adquieren muchos aprendizajes, y durante la infancia se conforma la mayor parte de la personalidad del individuo, las experiencias, vivencias, interpretaciones. Y lo mismo pasa con las personas con autismo, lo mismo pasa con las personas con discapacidad intelectual. Ahora, hablando ya de periodos específicos en la infancia, el periodo intrauterino, hay corrientes que no lo encuadran en la infancia, ¿no? Sino que más bien las etapas comienzan a partir del nacimiento, pero hay otras que sí lo toman, lo asumen. Entonces, para mí era importante poner este periodo en donde el bebé está todavía en el vientre de la madre, porque pues ahí todavía no hay investigación con respecto a las diferencias que existe en el embarazo y en el desarrollo del feto en cuestión al autismo, ¿no? Hay discapacidades que sí podemos detectar desde el momento en que la mamá, desde el embarazo, ¿no? Como es el síndrome de Down, pues entendemos perfecto toda la etiología y entendemos todo lo que implica genéticamente. Físicamente el bebé también se puede identificar así. Sin embargo, en el autismo no conocemos todavía eso. Entendemos que no es adquirido, sabemos que no lo es, que está desde la concepción, pero como es un espectro tal cual y es tan diverso, pues es difícil el diagnóstico intrauterino, ¿no? Sí es verdad que algunas mamás reportan mucho más movimiento, ¿no? Diferencia entre un parto, si tuvieron, si ya han tenido embarazos múltiples, pues probablemente mencionan las diferencias entre uno y otro. Sin embargo, también en las mamás de niños neurotípicos mencionan que cada embarazo es distinto, ¿no? Entonces, para eso es muy difícil poder hacer un diagnóstico en esta edad, ¿no? Y bueno, empieza a ver cómo se madura el primer sentido que se desarrolla es el olfato, pero el que más podemos entender y monitorear es el sentido del oído. Se sabe que los niños reaccionan ante sonidos y a las voces específicas o sonidos específicos, y esta memoria muy simple de ponernos en la posición fetal, que es donde nos sentimos más cómodos. Y bueno, dicen que el bebé puede reconocer el latido de la madre. Y pues lo que les decía, no hay una investigación tal cual del patrón que existe a nivel conducta en el bebé dentro de la madre.
Después viene el periodo neonatal, que es el recién nacido hasta los 3 meses, y bueno, ya está fuera el bebé del vientre de la madre, y se tiene que establecer un vínculo y un apego. A través de la alimentación, la mamá lo puede hacer, ¿no? Dando pecho, también el papá participando, y aquí sí se notan en algunas ocasiones patrones, o sea, disfuncionales de alimentación, ¿no? Sin embargo, también es real que muchas madres, el alimentar a su bebé es complicado, se junta el cansancio, se junta la angustia como cualquier otra madre. Entonces, identificar esta sintomatología como parte del trastorno es difícil, ¿no? Las mamás también se junta la cuestión emocional de la madre y del padre para identificar que esto es un síntoma, ¿no? Entonces, también aquí el diagnóstico en esta etapa es complicada, pero desde el momento podemos detectar ciertas conductas irregulares, ¿no? Pero como les decía, no se identifican como trastorno del espectro. Y en el caso de los niños o niños con TEA, el diagnóstico se confunde algunas veces con ceguera o sordera, porque no siguen estímulos. En algunas ocasiones los sonidos hay hiposensibilidad y entonces no reaccionan a estímulos visuales o a estímulos auditivos, y por eso se puede confundir con ceguera o sordera. Y bueno, también hay alteraciones del sueño. Volvemos a lo mismo, un bebé de 3 meses o de recién nacido, siempre entablar una rutina de sueño es complicada, ¿no? Entonces, por eso es difícil decir, bueno, esto es TEA, ¿no? Cuando vamos en retrospectiva, podríamos decir, sí, bueno, puede ser que sea parte de la sintomatología, pero por sí solo es difícil identificarlo como tal. Y, bueno, hay investigaciones que estuve leyendo, una en específico que hablaba de mucha más posibilidad de muerte prematura. Sin embargo, me cuestionaba si ponerlo o no, porque, bueno, el diagnóstico de autismo que tan pronto se da en esta edad, ¿por qué podemos decir que hay muerte prematura, ¿no? Lo quise dejar ahí porque, bueno, creo que es importante seguir estudiando esto y dejarles ahí el gusanito si a alguien le interesa el tema. Después ya existe el postneonatal o el lactante, que es de los 3 meses al año. Y bueno, aquí el desarrollo físico es muy notorio, ¿no? Ya un bebé de 3 meses al año crecen muchísimo y se nota pues la desproporción de la cabeza con el cuerpo. Y aquí todavía no hay investigaciones que dicten un patrón desfasado o distinto en las personas del espectro del autismo, como lo podría haber en otras discapacidades o sintomatologías, como situaciones de hidrocefalia, por ejemplo. Puede ser que sí, es muy evidente la situación, o macrocefalia, ¿no? Esas son como situaciones que como consecuencia hay una discapacidad intelectual que se ve muy evidente, este desajuste desproporcionado en lo que se espera en la normal, ¿no? Y en TEA no hay este patrón, y en caso de estas discapacidades, en el momento se siente predilección por los rostros humanos, y en el caso de los chiquitos también lo mismo, ¿no? Pensamos que tienen sordera o ceguera porque no reaccionan a los gestos de los papás y no reaccionan empáticamente como se espera, ¿no? A una sonrisa o a gestos de los demás. Muchas veces rechazan por esta sobreestimulación, que esperaríamos que sonrían y no concuerda con las reacciones del entorno, ¿no? Y se espera que duerman ya muchas horas estos bebés, algunos, y sí es cierto que es lo mismo, los chiquitos con autismo, cuando preguntamos a las madres cómo duerme tu hijo, te dicen, no, es que dormía muy pocas horas, muy desajustado, muy desorganizado su sueño, y al mismo tiempo un llanto sin sentido, ¿no? Después de haber ya satisfecho el cambio del pañal, el alimento, todo, pues muchas ocasiones pues es como el llanto incontrolable, ¿no? Y entonces esta frustración de los padres de decir, ¿qué está pasando? Si ya vimos, ya te atendimos todo, ¿por qué estás llorando? Y probablemente pues es por esa desintegración sensorial, este desajuste y esta hipersensibilidad que tienen, que no se puede entender, porque ellos no pueden comunicar que están sintiendo y se están sintiendo sobreestimulados. Un bebito al año, aún así no existe el lenguaje, ni la comunicación, ni la intención comunicativa de decir, oye, me duele, me lastima, esto no me gusta, ¿no? Entonces, bueno, es difícil reconocer esto, y por eso muchas veces en ocasiones es difícil amamantar,
Sin embargo, bueno, se recomienda seguirlo intentando. Luego hablamos ya del periodo de la primera infancia, y periodo importantísimo, ¿no? Bueno, todos los periodos son importantes, ¿no? Pero bueno, en AMAD estamos muy enfocados en la primera infancia, y es como apostarle al futuro, ¿no? En pocas administraciones le apostamos al futuro, pero yo creo que esta es una etapa importante que como familia o como docente, pues primordial atenderlo y acompañar, ¿no? Aquí en esta edad, pues el niño se espera que empiece a caminar por sí solo, ¿no? La mayoría de los chavos con autismo no reportan un desfase en esto, o sea, de 1 a 3 años la mayoría logran caminar. Como les digo, es un espectro, ¿no? Muchos de ellos también se tardan en caminar. Sin embargo, lo importante aquí es que toman muchos riesgos, ¿no? Y ese caminar sin medir ni anticipar que algo puede pasar, pues es muy evidente. Y el caminar en puntillas también es algo que se identifica mucho. Y bueno, la capacidad de adquirir el lenguaje, este sí es uno de los factores importantes, ¿no? Aquí es donde nos damos cuenta que se espera ya que un chiquito de 3 años esté armando frases de 2, 3 palabras por lo menos, frases que expresen ya situaciones específicas, y en la mayoría de nuestros chicos no existe. Existe un lenguaje, a lo mejor una verborrea, y a lo mejor existe la posibilidad de hablar. Sin embargo, no hay posibilidad de comunicar, ¿no? Esta interacción es complicada para los chiquitos. Vemos que pueden hablar, pero difícil comunicar ideas, ¿no? Y comunicar que me duele, comunicar cualquier cosa. Existe lo que se llama conversaciones proto-imperativas, o sea, esto quiere decir que son capaces de, si necesito algo, te lo voy a hacer saber, ¿no? Muchas veces estos chiquitos que no te digo nada, pero te llevo a lo que quiero, pero no existe la conversación protodeclarativa, que eso también ya se espera en chiquitos de 1 a 3 años, que es el querer comunicar por compartir algo. Ay, mira lo que está pasando ahí, ay, esto me gusta. Solamente compartir por sentirme aceptado, esto es donde no encontramos conversaciones protodeclarativas en los chicos. Aquí seguimos hablando de un diagnóstico temprano, pero afortunadamente ya hay una cultura mucho más de la identificación de la sintomatología del autismo. Entonces ya mucha gente alrededor, docentes, médicos, los mismos padres han recibido información, entonces se dan cuenta ya de este tipo de cosas que están pasando, ¿no? Se espera juego simbólico, ¿no? Que ya representen la realidad a partir de su juego. Sí, y nuestros chiquitos, pues no se presenta el juego simbólico, ¿no? Los chicos con autismo y con alguna discapacidad intelectual, pues a lo mejor no juegan con el carrito esperando que pase por la autopista, ¿no? Sino a lo mejor ven las llantas y las giran o los alinean, ¿no? Tienen patrones de juego distintos. Bueno, seguimos hablando de 1 a 3 años en la primera infancia, también el momento de controlar esfínteres. Y este es un momento de frustración importante para los padres, porque la mayoría de los chiquitos lo controlan más tarde. Pues no es una cuestión muscular en los chiquitos con autismo, porque no es como, por ejemplo, en el síndrome de Down hay una hipotonía, sí hay, el esfínter es un músculo, entonces sí hay una discapacidad, hay una deficiencia en el músculo. Sin embargo, en el autismo no existe esto, pero al haber una desintegración sensorial es difícil comunicar, ¿no? Que me siento incómodo con el pañal, a lo mejor realmente hay una hiposensibilidad y no me siento incómodo tener pipí o popó. Tampoco pueden, o sea, es una incapacidad de comunicar estas sensaciones y poder decir, oye, y asociar, ok, esto pasa, me tiene que cambiar, pero ahora ya puedo ir al baño. No, se tardan más en asociar esta situación, ¿no? Y cuestiones sociales. Y bueno, como les decía, hay mucha frustración, pero no es o sea, no, la mayoría de los chicos lo logra, ¿no? Entonces, la gran mayoría. Entonces, pues, paciencia para los padres y los docentes. Seguimos, primera infancia. Quería yo poner esta lista porque la encontré como parte de la sintomatología en búsqueda de información, y me pareció como interesante que estuviera como vómitos presentes, estreñimiento grave, hiperactividad, gritos, que decía yo, bueno, esto lo vive cualquier otro
otra familia, ¿no? Cualquier chiquitín presenta esto. Hay ciertas cosas que sí vi, autolesiones, tics, todo, que dije, bueno, sí lo entendemos como parte de los rasgos. Sin embargo, pues si ves en retrospectiva, a lo mejor decir, bueno, sí, sí es cierto, mi hijo cumplía con todo esto, pero es difícil que lo identificamos en su momento porque le pasa a cualquiera, ¿no? O sea, cualquier chiquito puede no crecer pues por cuestiones de alimentación, puede dormir pocas horas también, ¿no? Entonces, sí, tenemos que todavía tener una cultura de estar pendientes de los síntomas, ¿no? De los rasgos. Y bueno, ahora hablamos del periodo preescolar, que es de los 3 a los 6 años. La mayoría de los chiquitos o de los niños a esta edad, pues ya empiezan a ir precisamente al preescolar, ¿no? A convivir ya con compañeritos, estas interacciones que ya se espera que empiecen a interactuar con sus iguales e interpretar mejor sus emociones, pues normalmente como en el TEA el factor de interacción social es importantísimo, pues entonces nos damos cuenta de esta incapacidad y esta dificultad para poder socializar e interpretar cuestiones sociales, pues ahí es donde más nos damos cuenta, ¿no? Aquí es donde más se da el diagnóstico, ¿no? En estas edades donde más lo identificamos, porque también ya hay otros personas involucradas, ¿no? Ya está también el docente, en alguna manera los maestros pueden observar más allá también de los padres, ¿no? Cualquier niño se muestra independiente, queriendo hacer las cosas solo y sin ayuda del adulto, y es muy egoísta, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Los chiquitos, o sea, un chiquito de 3 a 6 años, pues es, ¿no? Solamente lo que yo quiero, pero bueno, identificamos en los chavos con rasgos del espectro mucho más evidente, ¿no? Es capaz de atribuir emociones, intenciones y sentimientos. Y aquí, bueno, como un niño neurotípico ya se espera, ¿no? Que pueda anticipar qué va a pasar si hago esto o cómo te vas a sentir. Sin embargo, efectivamente, en los chicos con autismo, con alguna discapacidad intelectual, pues no existe teoría de la mente. Teoría de la mente es un tema muy amplio, pero a grandes rasgos es la incapacidad de entender el estado emocional del otro. Entonces, no puedo saber cómo te vas a sentir o qué va a pasar si yo digo esto, ¿no? Entonces, pues claro que nos pasa de que, ¿por qué ese señor está tan alto? ¿O por qué ese señor está tan gordo? ¿O por qué feo vestido tiene esa señora? ¿O ese señor qué feo pantalón, no? Nos hacen sentir a veces incómodos con estas situaciones porque dicen las cosas como son sin intención de herir, ¿no? Porque no son capaces de anticipar esto ni pensar qué va a sentir el otro si yo hago esto, ¿no? Eh, no anticipar tampoco las conductas. Entonces, claro que cuando hay reacciones les cuesta mucho trabajo en identificar y poder prevenir, ¿no? Hay pensamiento el pensamiento abstracto, pero nuestros chicos todavía están mucho en material y concreto, ¿no? Seguimos no, ya nos vamos al periodo escolar. Y aquí decía, diferencias estructurales y significativas en el preescolar. Sigue siendo controversial el hecho de que haya, o sea, se habla de que hay un tamaño desproporcionado de la cabeza en algunos de los chavos con autismo. Sin embargo, no es cuando se hacen muestras grandes, pues o sea, en muestras aleatorias no hay pues resultados significativos estadísticamente para poder decir, ok, sí, este es un rasgo del autismo, ¿no? El tener la cabeza más grande. Se ha visto, ¿no? Sin embargo, no puede, o sea, estadísticamente todavía no hay estudios que lo confirmen, ¿no? Pero bueno, en el periodo escolar, estamos hablando de 6 a los 12 años, y aquí pues es ya exigencia a nivel curricular, ¿no? Ya se está hablando de que pues el preescolar es convivir, pero aquí ya hablamos también de acceso a la lectoescritura. Y sí, definitivamente hay desfase muy claro, pero también, como estamos hablando del espectro y es tan amplio, pues también existen las aptitudes sobresalientes, ¿no? Chicos pues que empiezan a leer muy pronto y muy bien y tienen un lenguaje muy maduro antes de lo esperado, y
también las cuestiones curriculares dependen mucho de sus intereses, ¿no? Estos chiquitines que se interesan solamente por el espacio, se interesan solamente por los dinosaurios. Y bueno, a mí me parece que es una oportunidad para el aprendizaje más allá que sea una limitante, podemos utilizarlo como un área de oportunidad, el hecho de que tengan, pero es verdad que muchas veces es complicado el que solamente me hables de dinosaurios, porque pues para sus compañeros sí definitivamente les resulta pues cansado en algunas ocasiones, pero depende del docente y depende del entorno hacerlo divertido para que este chiquitín pueda incluirse de mejor manera. En cuanto a competencias motrices, se espera autonomía para realizar sus tareas del día a día, y pues continúa aquí la incapacidad de medir situaciones riesgosas, ¿no? Entonces, a estos chiquitines, pues que se atraviesan la calle corriendo, que no se dan cuenta de lo que puede pasar a su entorno, entonces pueden quemarse corren muchas veces riesgo, ¿no? Ponen en riesgo pues por esta misma capacidad de que ya se pueden mover libremente y pues ya están en espacios muchas veces solos, ¿no? Entonces, pues es fácil que corran riesgos. Y también puede ser que tengan miedos exagerados, ¿no? También son muy propensos a desarrollar fobias. En esta etapa comienza a dar importancia a las amistades, ¿no? Pero también al mismo tiempo hay poco interés en socializar, ¿no? Incapacidad de aprender normas sociales, es muy evidente, ¿no? A veces damos instrucciones y es difícil que las generalicen en diferentes espacios, o al final no ver esos matices, ¿no? De que no puedes decir esto y entonces no lo dicen en ningún entorno. Pero sí hay lugares donde sí lo puedes decir, pero esas diferencias y esos matices son difíciles de identificar para ellos, ¿no? Y muchas veces esta conversación es sin retroalimentación o el ritmo, ¿no? Ya se espera tener una conversación con el otro, pero muchas veces ellos hacen un monólogo completo y no se esperan los turnos para hablar uno con otro, y el ritmo, pues muchas veces hablan muy rápido, como yo, o, o muy lento, ¿no? Y entonces no, tienen un ritmo muy mecánico, entonces, bueno, eso también es un rasgo importante. Y, bueno, seguimos, a la familia, es un círculo social, los amigos son muy importantes, ¿no? Y comienzan ya también pues mucha exigencia también, ¿no? A nivel social de pues tener que exponer en clase, o a lo mejor tener que ir a una fiesta o hablar en público, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso les ocasiona en muchas ocasiones ansiedad, ¿no? Y el concepto del número, pues puede haber muy poco interés, ¿no? En qué hora es o cuánto dinero tengo, o puede haber un interés excesivo, ¿no? Entonces, ¿qué horas son? ¿Y a dónde vamos? Pero me dijiste que era esta hora y no hemos ido. Y ese interés, bueno, pues hay muchas ocasiones para los padres, pues es complicado, ¿no? Para los maestros también, pero también una rutina estructurada es algo que nos funciona a todos, pero también esta poca flexibilidad al cambio es muy evidente, ¿no? Entonces tenemos que aprender a balancear, ¿no? Hacia dónde de verdad pues no podemos controlar todo, en algún momento va a haber cambio, entonces como familia también identificar que este chiquitín va a reaccionar no siempre de la mejor manera y anticipar pero no podemos evitar el cambio, ¿no? Entonces este balance y esta conciencia del entorno en esto es importante. Ahora, nos vamos a la adolescencia. En la adolescencia, pues desde 12 a 15 años, y aquí hay una serie de cambios fisiológicos profundos en el niño, pues sí, empieza en la adolescencia empieza con la pubertad, estos cambios hormonales muy evidentes, y donde pues la pubertad es como, les podemos decir que de los 12, bueno, la adolescencia más bien es como de los 12 a los 20, dicen, yo diría más bien como los teenagers, de 13 a 19 años, ¿no? Puede ser. Y aquí, a diferencia de la infancia, pues en la infancia se habla mucho les hablé más bien mucho de las características. ¿Por qué? Pues porque tenemos que estar muy al pendiente del desarrollo, ¿no? Son muy dependientes de nosotros y todos solamente hay que estar monitoreando constantemente cómo se van desarrollando. En el caso de la adolescencia es más bien entender sus necesidades, porque ya me tengo que acercar yo a este individuo a satisfacer sus necesidades y darle estos apoyos necesarios. Ya no tanto estar al pendiente porque bueno, en la infancia se da por añadidura. Aquí el adulto tiene que estar mucho más pendiente a qué necesita estos chicos, ¿no?
Y bueno, aquí el cuerpo dispone, bueno, ya está en la madurez sexual, es decir, adquiere la capacidad reproductiva, y entonces esta discrepancia entre que ya mi cuerpo es capaz de dar vida, ¿no? Ya puedo ser padre o madre, pero a nivel social y esta inmadurez emocional y económica y social, pues es muy evidente en todo mundo, ¿no? O sea, no, embarazos adolescentes, pues es un riesgo. Que en cualquier, pero en las personas con autismo o con cualquier discapacidad intelectual, pues es mucho más evidente, ¿no? Nos lo hacen como que esta situación se vuelve más compleja. Y bueno, lo vamos a hablar en el taller de sexualidad a más profundidad, entonces pues los invitamos al taller, otro comercial. Y bueno, las características, como les decía, durante esta etapa crece muy rápido los chicos con cualquier adolescente, ¿no? Su cuerpo de repente crece por las cuestiones hormonales y hay muchos cambios de humor, ¿no? Los intereses limitados y todo, y podría confundirse, ¿no? Si no hay un diagnóstico tardío y no identificamos desde pequeños la infancia que hay rasgos de autismo, pues aquí se puede confundir también los rasgos de autismo con la adolescencia y cambios hormonales, ¿no? Entonces también están muy pendientes. Ya hay cambios importantes, ¿no? Como la menstruación, los cambios de voz, ¿no? Los vellos, los senos, la masturbación, pues es también un tema importante, ¿no? Que vamos a también abordar en el taller. Y pues hay que darles muchísima información, ¿no? Aquí, como les decía, no nos van a pedir información o no vamos a notar muchas veces cosas y pensamos que, pues como no manifiesta algunas conductas, pues no le voy a decir nada para despertar intereses que no están, pero no es verdad, ¿no? O sea, yo creo que los volvemos mucho más vulnerables si no les damos la información. Entonces, no porque no nos pidan la información, no se las vamos a dar, ¿no? Tienen que estar informados a su nivel y saber muy práctico. Las mujeres tienen que saber cuando les llegue la menstruación anticiparlo, ¿no? Porque, oye, ¿qué es esto de la sangre? O sea, y qué va a llegar todos los meses, pues sí es importante acompañarlos. Y su cuerpo es más grande, ¿no? Y entonces, como les decía, pues muchas veces están muy torpes y pues no es un rasgo del espectro del autismo, pero para nuestros chicos, pues sí, su cuerpo se vuelven más torpes y entonces, pues todavía más complejo la interacción social porque probablemente pues es más difícil que practiquen un deporte o que, pues en esta etapa es muy difícil, ¿no? Poder socializar porque, bueno, no es que sea más grande que los neurotípicos, pero sí para nuestros chicos todavía es otra, o sea, se les añade esta complicación a nivel motor. Más necesidades, creemos que, bueno, pues que muchas veces creemos que no les importa o que no entienden y entonces hablamos de ellos como si no estuvieran y para mí pues eso es importante estar pendientes, ¿no? No porque pareciera que no entiende, vamos a hablar de él como si no estuviera presente, ¿no? Siempre hay que dignificar a la persona, siempre hay que incluirlo en lo más posible. Y bueno, esta foto la puse aquí es de Renato, que es un chico creo que es en Málaga, y le hizo entrevista y decía, es que sí, muchas veces hablan de mí como si yo no estuviera y yo quiero decidir, yo quiero ir a la escuela, yo quiero participar. Entonces, pues viene aquí muy bien el lema de nada de nosotros y nosotros, de la Convención de las Naciones Unidas, pues este lema, ¿no? El eslogan de nada de nosotros, si nosotros no vamos a hablar de las personas con discapacidad sin que estén aquí, ¿no? Y bueno, para si hay alguna persona con ceguera, pues es un chiquitín más o menos como pues sí, en la adolescencia de 12, 13 años. Renato con pelo café y ojos claros, con su mochila, creo que tiene un iPad ahí en la mano. Es una foto de Renato. Y bueno, creemos que, bueno, ideas concretas, ¿no? Tenemos que trabajar mucho eso. Y vamos a seguir con... Bueno, necesitan mucha privacidad, ¿no? Pero tenemos que tener este balance entre lo privado, ¿no? Y lo peligroso lo que los puede poner en riesgo, ¿no? ¿Qué peligros existen? Sí tenemos que darle su espacio. Ya el adolescente quiere estar solo o quiere estar sola. Sin embargo, bueno, tenemos que estar pendientes para que no se pongan en riesgo, ¿no? Ya sea físico, en cualquier espacio, o en casa, pues también si tienen acceso a las computadoras, siempre estar pendiente de lo que están haciendo, ¿no? Porque, bueno, sí son más propensos al abuso, por supuesto, identificar mala intención en los demás,
no es su fuerte, entonces tenemos que estar pendientes por ellos, ¿no? Y bueno, aquí también es descubrir la identidad hasta dónde puedo ser independiente, ¿no? Ok. Bueno, el ejemplo de esta historia de vida, puse una imagen donde aparecen fotos de una persona y las puse porque empezamos haciendo una investigación en Pamplona sobre identidad y es muy bonito vivir la experiencia con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo o personas con autismo que nos cuentan su vida y entonces se dan cuenta de todo lo que han vivido. Bueno, yo es algo que los invito a hacerlo porque pues cobra importancia mi vida, ¿no? Cobra importancia todo lo que he hecho y entender que a partir de lo que soy, qué quiero hacer, ¿no? Y qué puedo hacer. Entonces, bueno, es un ejercicio que vale la pena y entender qué episodios de mi vida me han marcado, tenerlos, bueno, es un ejercicio que vale la pena hacerlo, ¿no? Y en la adolescencia creo que es un momento clave. Las relaciones sociales son importantes, ¿no? O sea, creemos que aquí el grupo de pertenencia es esencial. O sea, entendemos, y Amada es fiel luchadora de la inclusión educativa. Creemos que todos los niños con discapacidad tienen que estar en escuelas regulares incluidos. Yo soy la primera que lucha por esto porque yo lo viví. Yo tuve compañeros con discapacidad y me resulta pues lo más natural, ¿no? Y eso creo que quiero invitar a todos los demás a que lo vivan, porque pues eso, se disfruta las diferentes manifestaciones de la diversidad humana. Sin embargo, también entendemos que por la propia condición, donde van a encontrar a su mejor amigo, donde van a encontrar a su novio, su novia, su pareja, probablemente sea en un grupo con los mismos intereses, ¿no? Y la misma condición. Y que se puedan identificar mucho más, ¿no? Tener referentes es importante y tener mejores amigos y tener su grupo de pertenencia es importante en este momento, ¿no? Entonces, por eso puse el logo de Downtown, porque es una asociación en Puebla que promueve esto, acompaña mucho a padres de familia y hace muchos ejercicios para pues esto, como promover los grupos de pertenencia. Bueno, el manejo de emociones es importante en todos sentidos. Todas las situaciones requieren que sean prácticas y que sean gráficas. Y bueno, las cuestiones sexuales que abordaremos en el taller, puse a Chabelo y esta imagen de Chabelo porque pues es más fácil tener un niño eterno, ¿no? Pero les decía, si tenemos esta idea de que viven las mismas etapas, pues no nos podemos quedar ahí, ¿no? No nos podemos quedar en el chavo de 20 años que sigue viendo las caricaturas o que sigue viendo solo películas de Disney. A lo mejor nos gustan mucho, claro, todo el mundo vemos Disney nos encanta, pero también queremos ver documentales, también queremos ver otro tipo de contenidos y hay que permitirlo a los chavos que se expongan a contenidos así, ¿no? No solamente contenidos infantiles, los intereses pueden irse modificando según la información que se las demos. No porque no nos la pidan, no le vamos a poner un documental interesante de animales, un documental de la historia, sí, o sea, vamos a ponerle y propiciar que vaya creciendo con eso y que su vestimenta también se acorde a su edad, indispensable. Y bueno, el razonamiento lógico, ¿no? El anticipar cuestiones es difícil para ellos, ¿no? Las consecuencias de sus actos muchas ocasiones se les dificulta y entonces hay veces que tenemos que utilizar el condicionamiento, ¿no? Estímulo, respuesta para que podamos entender qué es lo que está pasando, ¿no? Si yo constantemente recibo este estímulo, respuesta del entorno, entonces ya identifico, pasa esto si hago esto, pero tiene que pasar muchas veces. Cualquier individuo aprendemos con condicionamiento, pero los chavos con autismo o discapacidad intelectual tiene que ser muy evidente también cómo lo hacemos. Y bueno, nunca es tarde para decidir, por eso puse una imagen donde un chico está decidiendo qué ponerse. Nunca es tarde para empezar a hacer decisiones pequeñitas. Si tiene 15 años tu hijo o tu alumno, permite que elija lo más sencillo, qué va a desayunar en la mañana, si va a utilizar el lápiz rojo o va a utilizar el lápiz verde. Esas ya son decisiones importantes en la vida. Y bueno, ahora seguimos con juventud.
y la juventud está de los 15 a los 18 años, o en algunos lugares es a los 21, y bueno, se considera que los cambios fisiológicos ya están estables, ¿no? Ya estas hormonas ya no están tan alocadas. Sin embargo, bueno, y es verdad que hay mucho desajuste hormonal en los chicos con discapacidad intelectual y del desarrollo, y también en autismo. Y entonces, bueno, pues estos comportamientos en muchas ocasiones continúan, ¿no? Y entonces, bueno, ya ahí no está, no es consecuencia de la adolescencia, sino ya un desajuste hormonal que tiene que tratarse, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Down, el hipotiroidismo es muy evidente también, es muy frecuente. De los chavos con autismo también existen desajustes hormonales que tenemos que estar midiendo y constantemente monitoreando. Pero también existe ya exigencia del entorno, ¿no? Ya eres joven y ya tienes que tener otro tipo de conducta y de exigencias a nivel social. Entonces, aquí toma mucha importancia la planificación, hacer un plan de vida hacia la autodeterminación, ¿no? Como les decía, y la autodeterminación tiene diferentes matices para todos, ¿no? La autodeterminación es ser el motor de mi propia vida y tomar decisiones por mí mismo. Entonces, bueno, para una persona la autodeterminación puede ser vivir solo, tener una familia y tener un trabajo estable. Para otra persona puede ser en la mañana decidir qué voy a desayunar, o decidir entre huevo o sándwich, ¿no? O eso puede ser la autodeterminación para cada quien. Entonces, es importante que el grupo de apoyo y todos los que rodean a este joven o a esta joven, pues estén pendientes de dónde puede decidir, ¿no? Y tomar decisiones a partir de lo educativo, lo laboral, lo deportivo, lo artístico, a nivel personal, que quiero también, ¿no? Quiero formar una familia, no quiero formar una familia, no me interesa, o qué hobbies que me gustan, ¿no? ¿Qué intereses tengo específicos? Hay que aquí toma mucha importancia, ¿no? Como les decía, bueno, pueden, en las personas con autismo se alarga, no es la adolescencia, como les decía, más bien, sino como que pueden permanecer estos desajustes hormonales, y puede haber mucha comorbilidad, esta palabra no la decía en la mañana, con otro tipo de diagnósticos, ¿no? Puede haber otras discapacidades psicosociales, o puede haber depresión, ansiedad, puede haber cuestiones, como les decía, discapacidades como la esquizofrenia, ¿no? Ataques de pánico, como muchas cuestiones de ansiedad están presentes también en estas etapas. Y bueno, aquí también es importante la decisión de continuar estudiando, ¿no? Para muchos es, pues, dejo de estudiar, o pues para muchos sí, como les decía, ya tengo 18 años y entonces ya no, ¿qué sigo, no? ¿Qué hago por acá? Entonces, pues yo les comentaba anterior que se acerquen a las organizaciones de la sociedad civil y busquen aquí, porque desafortunadamente no hay muchos planes ni muchos proyectos para jóvenes con discapacidad, porque ya no están a lo mejor incluidos en escuelas, y también no es pertinente que un joven siga haciendo bolitas y palitos, ¿no? Porque a lo mejor no tuvo acceso a la lectoescritura, entonces ya a nivel curricular no tenemos a dónde llegar más, pues entonces vamos a buscar otros intereses, y yo les diría que se acercaran organizaciones. Bueno, AMAD tiene este nuevo programa que se llama Viernes Sociales, en donde invitamos a jóvenes para que los viernes vayan y tengan actividades lúdicas y se diviertan y creen grupos de pertenencia. Y bueno, tenemos fiestas, jugamos juegos de mesa, tenemos diferentes actividades para, pues, crear estos grupos. Y también acercarse les comentaba, a las organizaciones. Podemos tener chavos de servicio social, en donde los jóvenes pueden convivir con jóvenes de su misma edad, jóvenes con discapacidad o con autismo, pueden acercarse con jóvenes de su misma edad y convivir, ¿no? Y entonces tener estos momentos donde con la familia pueda también tener, ¿cómo se llama?, espacios para ellos mismos, ¿no? Y que no sea una convivencia ¿cómo se llama?, de 24/7, ¿no? Y bueno, aquí también viene la decisión, dependiendo de los valores de la familia y cada quien, pues de tener relaciones sexuales, ¿no? Y ese es un tema muy amplio que también lo vamos a hacer, bueno, pero tenemos, a grandes rasgos tenemos que dar toda la información para no ponernos en situaciones de riesgo, ¿no? Y que no estén en situación vulnerable, porque tienen que saberlo para también poder decir que no, porque si yo nunca sé qué me puede pasar,
pues no está exento a que si en algún momento alguien se acerca con otras intenciones, no van a saber decir que no. Entonces hay que exponerlos en el sentido de a la información y en algún momento hasta el role-playing de qué harías si una persona te hace esto. Es importante que sepan decir no, qué no se permite, ¿no? Qué partes permitimos tocar, qué partes no permitimos tocar. Eso es muy evidente y podemos irnos más allá. Estamos hablando que ya en la juventud tenemos que tener información ya de relaciones sexuales y mucho más profundo el tema de la sexualidad que tocaremos después. Y está el tema después seguimos ya con la adultez y haciendo un paréntesis importante sobre esta serie maravillosa de El amor en el espectro autista, Love on the Spectrum. Bueno, yo le comentaba también en la mañana que para mí Netflix es un poco como el olvidarme de todo. Yo veo pura babosada y comedia muy babosa, entonces en el momento que se presenta de amor en el espectro autista, dije, híjole, yo como desayuno y ceno discapacidad, y ya meterme también a ver esta serie. Y bueno, para no hacer el cuento largo, me enganchó tanto, me fascinó, me encantó, porque está bien hecha en todos los sentidos. Es una serie maravillosa que no muestra todo el espectro, por supuesto, no hay chicos que no haya lenguaje ni nada, ciertos perfiles, pero bueno, es maravilloso ver esta serie, de verdad, los invito a verla. Y bueno, la adultez, pues ya es la etapa de los 21 a los 60 años, ¿no? Y bueno, ya se obtiene la madurez plena física y intelectual del individuo. Aquí es donde la Asociación Americana de la Discapacidad Intelectual y del Desarrollo habla ya del diagnóstico, o sea que antes de los 21 años se habla de discapacidad intelectual y posterior a los 21 años ya es algo adquirido, ¿no? Ya se habla de una fascia, ya se habla de alguna condición que fue adquirida. Antes, para hacer el diagnóstico de discapacidad intelectual, tiene que ser antes de cumplir los 21 años. ¿Por qué? Porque se habla de que el cerebro todavía está en desarrollo hasta los 21 años. El cerebro y la plasticidad, anatómicamente, ni siquiera hablando de plasticidad, más bien anatómicamente las zonas del cerebro todavía están en desarrollo, ¿no? A lo mejor la zona frontal también, la zona temporal, lenguaje, occipital, la vista, ¿no? Hasta ese momento de los 21 años, tu cerebro todavía está evolucionando a nivel anatómico. Hasta los 21 años, entonces ya hablamos que el cerebro es lo que es, y entonces ya nada más trabaja la plasticidad, ¿no? La conexión neurológica, pero anatómicamente ya es tu cerebro el que vas a tener. Y bueno, aquí también se hace ya muy evidente la dependencia, ¿no? Si no se trabajaron hábitos, ¿no? Si hubo una sobreprotección, se nota mucho ¿Por qué? Bueno, porque si yo tengo un hijo adulto, pues probablemente yo ya estoy en otra etapa de la vida, en la vejez, ¿no? Entonces se nota ya el cansancio del cuidador con el adulto, ¿no? Y entonces, pues sí, aquí desafortunadamente pues hay pocos programas. Y yo les puedo decir, hacía yo la reflexión después de que di la plática a las 12, dije, bueno, creo que sí hice referencia de la falta de servicios también. Yo vivo en Estados Unidos, en Dallas, y les puedo decir que apenas vi una plática de los servicios que da el Estado, específicamente la ciudad donde yo estoy, y hay una lista de 17 años de espera. O sea, si tú hoy enrolas, ¿cómo se dice? Si tú hoy inscribes a tu hijo para atención en la adultez, tienes 17 años de espera, ¿no? Entonces yo tengo una muy buena amiga que acaban de diagnosticar a su hijo autismo, y le digo, pues velo escribiendo ahorita si en algún momento va a necesitar apoyo en la adultez, porque en 17 años es lo que, o sea, esa lista de espera, o sea, una persona que requiere ahorita apoyo, un adulto que necesita apoyo, pues imposible recibir estos servicios en el primer mundo, ¿no? En este país con mucho dinero, pues no existe este apoyo en la adultez, ¿no? Entonces ya, pues efectivamente hay una cultura de que los adultos de ahora, pues estamos hablando de que a lo mejor tienen de 21 a 60 años, es una generación de transición, ¿no? De donde hablábamos de un modelo de asistencialismo, de un modelo de pobrecitos, a un modelo ya
de accesibilidad, de un rol en la sociedad, un paradigma muy distinto, pero pues son esta generación que arrastró mucha sobreprotección, que arrastró la falta de hábitos y pues también la propia condición, ¿no? No podemos negar que la discapacidad intelectual en muchas ocasiones los limita también y entonces necesitan muchos apoyos, ¿no? Y bueno, pues idealmente necesitamos, y como les decía, la autodeterminación aquí también de la adultez, ¿no? Y a cada quien a su nivel y bueno, pues las familias, aquí es donde tenemos que tomar mucho en cuenta, porque probablemente ya no están la familia de los familiares, que bueno, se da entre la adultez y la vejez, pero pues aquí tenemos que tomar la decisión de decir qué va a pasar cuando yo ya no esté, ¿no? Entonces esta planificación es importante. Y bueno, hablando de la necesidad, vuelvo a poner la imagen de Amor en el Espectro, me fascina. Aquí ya hay cuestiones legales, ¿no? Ya soy mayor de edad, entonces puedo votar, puedo tener acceso a un seguro médico, a un seguro de vida, puedo tener una cuenta de banco, puedo heredar. Sin embargo, también se presenta esta situación controversial del juicio de interdicción, ¿no? Que también es un tema muy amplio, pero pues sí decir, a ver, cuando yo me muera, ¿quién se va a hacer cargo de mi hijo, no? Entonces sí tenemos que estar establecidos y tener un plan importante, porque bueno, pues ya el Estado en muchas ocasiones no es el mejor acompañamiento, ¿no? Y bueno, aquí también se puede tomar la decisión de vivir solo o sola, ¿no? O vivir en pareja, y pues lo más importante sería es tener una relación sana emocionalmente y sexualmente, ¿no? Entonces hay que acompañarlos y darles mucha información para que puedan tomar esta decisión. Si es posible a su nivel cognitivo y de su entendimiento, pues qué mejor que lo hagan con toda la información. Y bueno, la vejez, ¿no? Por último, la vejez, y puse una imagen de Temple Grandin, que es un ejemplo excepcional, ¿no? Es una gran mujer y como les decía, pues es como, pues no puede ser el referente porque es excepcional esta mujer, o sea, es una doctora. Ella, bueno, tiene doctorados y ha hecho muchos aportes a la ciencia a nivel de lo que ella hace, y su pasión es el ganado, y también a la psicología. Ha participado, bueno, ahí la ven, está dando una conferencia, bueno, ha viajado por todo el mundo dando conferencias. Es excepcional la mujer, y pues no pueden ser estos nuestros ejemplos, ¿no? Porque el autismo, pues sabemos, el espectro es súper amplio, y bueno, pues de identificar el autismo como eso, pues tampoco, ¿no? Porque bueno, tenemos que tener pues toda la diversidad. Pero bueno, me encanta esta mujer, y poner, ojalá todos tuviéramos esa vejez, ¿no? O sea, no porque tienes autismo, ya a mí me encantaría también tener ese tipo de vejez realizada, y también existe esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, aspirar a eso, pues todos, ¿no? Y bueno, en la mañana esta diapositiva estaba mal, entonces la corregí, pero bueno, la OMS identifica a la vejez como a partir de los 60 años hasta la muerte, y pues ya es un deterioro orgánico, ¿no? Ya no solamente ya no hay plasticidad, pues sino a nivel neurológico también ya todas nuestras células, y las neuronas son células, pues empiezan a morir. Entonces, pues tal cual, pues es la última fase de la vida. Y pues desafortunadamente todavía en la vejez hay todavía menos programas que puedan atender a las personas con, con autismo, ¿no? La verdad es que hay un estudio en Pensilvania que se hizo sobre bueno, un centro de internos, y una muestra de 100 personas, y entiendo que 30 de ellos estaban diagnosticados con esquizofrenia cuando su diagnóstico era autismo, ¿no? Entonces, pues sí, tienen 2.5 veces más probabilidad de morir temprano, y no por la condición del autismo, sino más bien por las condiciones, ¿no? Muchas veces la mala salud o la falta de oportunidad, la falta también de un hogar, muchas veces los pone en situación tan vulnerable que no se hace como muy evidente la brecha pero también pues mucho medicamento, ¿no? Durante toda la vida también hace que se vayan deteriorando de manera
mucho más evidente. Y bueno, muchas veces no tienen acceso a la seguridad social, o sea, a médicos y tampoco, ¿cómo se llama? Pues aquí ya es muy obvio que ya no están los padres, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya es una persona eh, en la etapa de la vejez y pues ya no están sus padres presentes. Entonces, ¿quién es su grupo de apoyo? ¿Quiénes son los que lo cuidan? Pues es difícil. Si no hubo un plan, pues sí, por supuesto que puede caer en unas situaciones muy vulnerables, ¿no? Entonces hay que pues tener muy en cuenta que las personas con autismo pues sí viven las mismas etapas de desarrollo y el tema de la vejez pues les puedo decir que tiene muy poco tiempo que se tomó en cuenta, ¿no? La investigación pues empezó en la infancia, la adolescencia y después fuimos entendiendo y decir, claro, tenemos que también investigar y saber para que, porque si no hay investigación, no hay datos, pues entonces no se destinan recursos, ¿sí? Entonces, sí, por eso es muy relevante el empezar a hablar de la vejez. Y bueno, estas son las referencias. La vez pasada vi que comentarios en la mañana de que las pusimos muy rápido las referencias, pero bueno, a lo mejor podemos compartir la presentación, no lo sé, pero con mucho gusto les dejo mis datos para que se pongan en contacto si quieren información extra. Con muchísimo gusto compartimos. Este es mi mail, este es mi teléfono y bueno, a través también de nuestras redes sociales pueden comunicarse con nosotros. Y pues 55 minutos. Tenemos un ratito para preguntas. Muchas gracias. Mafer, muchas gracias a ti. Gracias por esta información, todas las referencias.